Bien, bien. Sí, levantando el ánimo. ¿Cómo está? Belén también llegó. Hola, Bastián. Hola, Valentina. Hola, Che. Hola, Josefa. ¿Cómo están, chicos? Bueno, panorama siempre vale la pena hacer un resumen para que tengan claro qué es lo que queremos hacer antes. Esperen que la cámara no está funcionando. A ver. Ahí está. Ahí está la cámara, pero parece que está apuntando a cualquier parte. Parece que está muy alta. Puede ser. Ya, perfecto. Espero que estén bien. Espero que hayan descansado este fin de semana. ¿Ya? Realmente una de las cosas que me he dado cuenta es que fundieron motores. ¿Se entiende el dicho es fundieron motor? ¿Se entiende un poco? Están agotados. Les cuesta seguir avanzando. Les cuesta ponerse a estudiar. ¿O no, Frank? ¿Estoy en lo correcto? Ok. Paloma, ¿cuesta ponerse a estudiar? Sí, sí, yo entiendo lo mismo. Acá en sala, ¿quiénes están? Hoy estamos a 2 de... con lápiz que escriba. No. Siempre hay posibilidad de que el lápiz no escriba. Tengo que entrar acá como... Sí, acá. Entonces, el lápiz ya no escribe. Sí, sí. Y hay un asunto de que está relacionado también con lo que significa entender que ya estamos entrando en una parte final. ¿Ya? Entender de que, quieras o no, nos va quedando un mes para hacer actividades. Un mes. ¿Ya? No podemos estar pensando, por ejemplo, que vamos a seguir estudiando después del 2 de septiembre, de diciembre. ¿Ya? Realmente después de esa fecha uno ya debería estar claramente en casi nada. A lo más repasar un poquito, pero ya no ejercitación, no ponerse a hacer guías, nada de eso. Entonces, como estaba recién diciéndoles, hoy estamos a 2 de noviembre. Curso E406, en sala está Gonzalo Santander. Javier Figueroa. Sí. Y me confundí. Álvaro Vélez. Ya. Sí, entiendo que están cansados. Sí. Por eso esta semana es la última semana de contenido. ¿Ok? Es como la última semana en la cual podemos intentar aprender algo nuevo. Último. Después de aquí en adelante es repasar el aprendizaje logrado. Lo que se aprendió bien y lo que no se aprendió bien también. ¿Ya? Esa tiene que ser la disposición que tengan. Lo que aprendieron, perfecto. Lo que no aprendieron, no lo aprendieron. Pero lo que aprendieron, tienen que dominarlo. Por lo tanto, todavía pueden intentar seguir practicando lo que aprendieron. ¿Listo? Entonces, veamos cómo estamos en el panorama para que nos vayamos ordenando. Siempre vale la pena a estas alturas. Hay tres cosas que vamos a hacer inicialmente, en todas las sesiones que nos van quedando. Siempre al comienzo vamos a ir revisando el calendario, cómo está. Lo hemos estado haciendo todas estas clases.
Pero ahora vamos a ir revisando el calendario para ver si hay alguna modificación, algún cambio, algo nuevo, algo que se vaya modificando, alguna nueva actividad, algunas cosas, algunas sugerencias que pueda aparecer. O por si se perdió en el capítulo anterior. Luego, vamos a hacer siempre con un pequeño resumen de lo último que hemos visto, ¿ya? Y enfocarse, dependiendo de lo que tengamos, en cuáles son los elementos que necesitamos para enfrentar la clase y repasar la clase entera. Eso va a ser como el esquema de estas clases que quedan hacia adelante. Ya. Veamos las fechas, para que vayamos ordenando. Esto es mes noviembre. Último mes. ¿Perfecto? Y tiene que ser asumido, último mes. Fechas. 2 de noviembre. 2 de noviembre, ¿qué tendríamos que estar haciendo hoy? Es cuadrática. Cuadrática. Eso es hoy. El jueves 4, cuadrática. Seguimos con cuadrática. ¿Podríamos agregar algo nuevo? No, no vale la pena. El 5, seguimos con cuadrática, pero aprovechamos a ver algunos detalles de vectores. Un poquito de la guía para que no se nos olvide cómo se suman los vectores, ese tipo de elementos. ¿Ya? Y ahí estamos listos. Se acabó. Contenido. A la clase siguiente, que es 9 de noviembre, ¿ya? Voy a revisar el control 4. Háganlo. He estado mirando y no lo ha hecho nadie. Ninguno. Cero. ¿De acuerdo? Háganlo esta semana. De manera que la revisión les sea útil y que les sirva como repaso, como preparación para la jornada, que son a los días siguientes 10, 11 y 12. ¿Están todos inscritos? Sí. Gonzalo, Álvaro, Javier. Por acá están todos inscritos. Allí, Bárbara Carrasco, Bárbara Rose, Sebastián, Belén, Daniela, Fran, Javier, José. ¿Todos inscritos? Paloma, yo sé que no. Paloma, yo sé que no. Paloma, hay un ensayo presencial este sábado en la Universidad de San Sebastián. ¿Ya? Ya, ¿lo viste? Ya. ¿Alcanza a darlo? Y te el miércoles y vuelve como en diciembre. Ya, está bien. Ok. Entonces, esta semana que estamos por delante, lo que deberíamos enfocarnos es, esto es como el trabajo de ustedes. Primero, los ejercicios de potencia, raíz y logaritmo. ¿De acuerdo? Esas guías son 29, 30 y 32. 32, la 31 es el control 4. ¿Ya? De ahí, esencialmente, los ejercicios de ¿ya? El día viernes, a las 2 de la tarde, clase que está grabada, ¿ya? Estuve revisando esas guías. Algunos de ustedes parece que estuvo, en versión virtual, pero está grabada. Paloma la tiene grabada. Y ahí estuve revisando, ustedes aprovechen a reforzar sobre todo esta parte. Y esta semana, esencialmente, es día 33, MA 33, módulo 7, control 4. Eso es lo que deberán hacer esta semana, ¿de acuerdo? Enfóquense en eso. Módulo 33, matemáticas 3, guía 33, MA 33, módulo 7, control 4. La semana siguiente es la jornada, por lo tanto, el enfoque ahí es repasar, y con qué repasar, con lo que algunos de ustedes tienen, que es el cuaderno de manos. El cuaderno de manos les indica cuáles son sus errores.
Y eso es donde tienen que prestar atención. ¿De acuerdo? Manejen bien el tiempo, la pismina, carnet de identidad, las clásicas cosas que ustedes saben que tienen que tener para llegar 10 o 15 minutos antes, es sacapunta, lápiz mina, no portamina. ¿De acuerdo? El portamina ya saben que tiene problemas en la hoja de respuesta, porque la hoja de respuesta se llena. Esos tipos de cosas. Reloj. Ya, porque generalmente uno les pide que el celular tiene que estar apagado. Yo soy tan estricto en ese aspecto que yo les pido que me muestren el celular apagado. ¿Ya? Hay examinadores que les retienen el celular. La prueba real. ¿Ya? La sugerencia es que no lleve el celular. Si llega a sonar un celular cuando están dando la prueba, pueden anular su prueba. Está entre las facultades. Porque aparece dentro de las reglas del juego que no está permitido ningún dispositivo electrónico de almacenamiento de datos. Eso aparece dentro de las reglas del juego. Ya, entonces, repasar y enfocarse en la jornada. Ya, si usted no se inscribió, si usted no pudo inscribirse, al menos en esos días, 10, 11, 12, o en el momento en que se active, hágalo. ¿Ya? Generalmente se activa como un día después. ¿Para qué? Para que si van a darla presencialmente, no hagan trampa frente a eso, si hay gente que hace trampa. Y saca 500, 500, 500, 850. Sospechoso, ¿cierto? Al menos. Y después vuelve a sacar 550. Mira cómo te mira. Entonces, ahí uno queda pensando qué está pasando. A la semana siguiente, que es semana 16, ¿listo? Luego viene 18 y 19. ¿Ya? Lo central es revisar completo la jornada, el ensayo. ¿Ok? Pregunta por pregunta, una por una, todas. Las 65 preguntas. De tal manera de que esas 65 preguntas y esa corrección, después que ustedes ya la hicieron, sirva para que, primero, repasar todos los contenidos, verificar formas de enfrentar las preguntas, ¿ya? Porque no basta con que usted pudo hacerla. Todavía es posible detectar otras formas de hacer la pregunta. Y hay veces alumnos que me hacen sugerencias que son súper razonables. Como uno me dice, profe, yo esa pregunta empecé inmediatamente con la alternativa. Súper bien. Obviamente fue más rápido. Porque hay veces ecuaciones que son complejas de trabajar. Entonces hay veces que, a ver, ¿funciona esta? ¿Funciona esta otra? Y hay algunos que parten improvisando inmediatamente con la E. ¿Ya? Con la última. A la semana siguiente, luego de haber detectado esta semana todo lo que significaba problemas esto es lo que voy a hacer en todos los cursos. ¿Ya? Esta semana, la semana del 15, voy a realizar la jornada completa. A la semana siguiente, el 23, el 25, el 26, esta es una semana de repaso. ¿Ya? Generalmente trato de hacer un diseño en el cual puedan ustedes, por ejemplo, estar repasando otros cursos a los cuales no pertenecen, en otro horario. Pero trato de hacer un diseño en el cual haga el repaso completo. No solamente con unos temas, sino hacer un repaso de todo. Ahora, yo creo que en esta semana voy a hacer eso, y a la semana siguiente, el 30 de noviembre, y los últimos días, esto es el 2 de diciembre. El 2 y 3 de diciembre ustedes realmente deberían estar en sus casas, desconectados y olvidados ya en otro plano. Ahora, en principio esta semana uno puede seguir en plan de repaso. ¿Ya? Cualquier detalle extra de la parte final, esta semana se lo entrego. ¿De acuerdo? Algún detalle extra que pueda hacer, que voy a cambiar los horarios, voy a concentrarme en ciertos días de la semana, voy a hacer, no sé, unas maratones desde la mañana hasta la noche,
repasando todos los contenidos en un día o en 2 días. Siempre es posible, ¿ya? Pero en principio la idea es que en esta parte final usted a lo más aquí se desconecte. Ahí se acabó el universitario, ¿ya? Aunque hayan otra actividad, de una posibilidad de otro, no, ya esta semana uno tiene que cortar el cordón umbilical. ¿Listo? Uno ya, en esa semana uno dice, ya está bueno, está listo. Ahora, la semana del domingo, sábado y domingo, el domingo tiene reconocimiento de sala, la semana del 15 se publican los locales de revisión, y este es el calendario de los que tenemos por delante. ¿Todo claro? ¿Está acá? ¿Listo? ¿Vale la pena seguir haciendo ensayos después del 15? Bueno, sí, vale la pena, porque hay que evitar puntajes después del 15. ¿Ya? Se pueden hacer ensayos, pero ya no es búsqueda de puntaje, sino que para practicar un rato, para repasar, mantenerse repasando. ¿Uno puede seguir haciendo un ensayo semanal? Sí, uno puede. ¿Listo? Perfecto, guardamos esto. Ya, entonces, ¿se fijan que ya hay poquita gente? Poquita gente ya. 18, 19, 20, 21. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta en otros cursos que hay menos todavía? Ya. Partamos entonces con las últimas cosas. Primero vamos a repasar algunas cosas que necesitamos. Lo primero, hay 2 cosas que necesitamos previamente. Este va a ser el esquema del trabajo de hoy. Lo primero es repasar lo que significa factorización, ¿ya? Y lo segundo es repasar la parte de lo que se entiende esencialmente por eje de simetría. ¿Listo? Porque estos conceptos van a ser imprescindibles en lo que viene. De allí, inmediatamente comenzamos a ver lo que es ecuación de segundo grado. Y lo que nos va a interesar primero es, la ecuación de segundo grado es, lo primero es cómo se soluciona. ¿Ya? Lo que se llama encontrar las raíces. ¿Ya? Y ahí vamos a darnos cuenta que depende del tipo de soluciones, depende del tipo de ecuaciones, cómo se efectúa la solución. Segundo, vamos a ver después de eso las propiedades de las raíces. Ya, las propiedades de las raíces. Y tercero, en el mismo día de hoy, vamos a ver la parte del discriminante. ¿Ya? Y esto va a ser como, y con eso estamos listos con la ecuación de segundo grado. No necesitamos nada más. ¿Ya? Luego de esto, hasta donde alcancemos acá, o quizás alcancemos a ver un poquito hoy, vamos a comenzar a trabajar con lo que significa función cuadrática. ¿Ya? Y en función cuadrática nos vamos a dar cuenta de que lo primero que tenemos que entender de acá de la función cuadrática es la característica de la concavidad. Luego, el segundo punto importante va a ser lo que vamos a llamar la intersección colordenada. Tercer punto, los ceros. ¿Ya? Y el cuarto punto, ¿ya? El vértice. El quinto punto, que es como los elementos acá que están finales, son algunas cosas como por ejemplo el eje de simetría y la expresión canónica. ¿Ya? Y esto es como lo esencial de la función cuadrática. La función cuadrática es más compleja de realizar, tiene más elementos, porque la función cuadrática es la lineal, lo importante, y todas las funciones, lineal o afines que conocemos, tenían 2 cosas, pendiente o coeficiente de posición. ¿Bien? Acá no, acá hay más elementos. Entonces hay que ordenarse para poder enfrentarlos cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Está claro el esquema de lo que viene hacia adelante?
Y en este esquema vamos a estar hoy, el jueves y la mitad del viernes. 20 ya. Sí, ya. Perfecto. Para los que vienen llegando, lo primero que hice, obviamente saludar. Luego de eso, les fui mostrando el calendario del último mes que tenemos por delante. Último mes. Y acá está la temática, el cuadro resumen de lo que vamos a ver esta semana. Esto es lo que vamos a trabajar esta semana. Entonces, partamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Nos vamos a concentrar en esto. Entonces, partamos repasando, la parte del repaso es muy rápida porque es como recordar en qué consiste cada uno. Entonces, en la primera parte, partamos con esto del repaso. Como tenía, lo que me interesa acá sobre todo es la factorización, ¿ya? De la forma, ¿ya? Cuando teníamos el x menos a, partir por acá, x menos b, y esto sabíamos que esto se convertía en x cuadrado, ¿ya? X cuadrado, ¿ya? Vamos a poner un signo menos delante, paréntesis, a más b, x más a por b. Entonces, lo primero que teníamos que hacer para esta factorización, cuando teníamos este trinomio, y desde este trinomio nos queríamos devolver, ¿ya? Y eso es factorizar, expresar como factores o multiplicaciones. Nosotros lo que hacíamos era, primero, análisis de signos. ¿Ya? ¿Y cuál era el que analizamos primero? El segundo signo. ¿Se acuerdan de eso? No, no mucho. ¿Ya? El segundo signo es el que se realiza primero. Entonces acá construimos un diagrama. Tiempo atrás esto ya. 6 meses atrás. Y el diagrama era así. Si los signos son iguales, o si es positivo, significa que ambos signos van a ser, si es positivo, son iguales. ¿Ya? Si es positivo, los signos son iguales. ¿Listo? Ese es el segundo signo. Lo primero que hacemos es analizar el segundo signo. Y si es negativo, significa que los signos deben ser diferentes. ¿Bien? Luego de esto revisamos específicamente el primer signo. El primer signo. Entonces, el primer signo me indicaba qué signo tenía. Si es positivo, ambos deben ser positivos. Entonces, tendríamos que ambos son positivos. Si es negativo, ya, el segundo signo, ambos deben ser negativos para que el producto sea positivo. Porque este segundo signo lo que me indica es el producto de los signos. El producto de los signos. Y el primer signo lo que me muestra es el valor de la suma. Entonces, si son diferentes, obviamente ya no es una suma, sino que acá va a ser una resta. ¿Listo? Entonces, partamos recordando algunos elementos para que factoricemos. Por ejemplo, x al cuadrado, vamos a suponer que eso es un cuadrado, más, pongamos acá, 6x más 8. Entonces, este es un caso sencillo, un caso fácil. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que entender es que vamos a factorizar un x, ¿cierto? Un x acá,
y un X allá. ¿Todo claro? Sí, ya, eso es. Entonces, hacemos el análisis de signo. Si el segundo signo es positivo y el primero también es positivo, significa que ambos signos deben ser positivos. Primero, si este es positivo, significa que son iguales. ¿Bien? Y después miramos este. Si es positivo, son iguales. ¿Qué signos son? Ambos positivos. ¿Qué significa entonces? Que estoy buscando dos números, ¿ya? El A y B, que multiplicados me dan 8 Y sumados dan 6. y sumados me dan 6. ¿Está clara la idea? Sí. Entonces, ¿qué números son esos? 4 y 2. 4 y 2. Y tenemos la factorización. ¿Bien? Ya. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí. Lo primero son los signos. Entonces, luego, x al cuadrado menos 6x más 8. La factorización acá es muy parecida, porque nos damos cuenta de inmediato de que va a ser un x, acá también un x, y ahora la diferencia radica Un positivo y un negativo. que los dos son negativos. Los dos son negativos. Porque como es positivo el segundo, deben ser iguales. ¿Listo? Lo primero que analizamos es el segundo signo. Como es positivo, deben ser iguales. Claro, debe ser igual. Entonces, como son iguales, los dos son negativos. Y nuevamente, el producto es 8 y la suma de ellos, porque son negativos, tiene que ser, la suma, tiene que ser menos 6. ¿Ya? Nuevamente, los mismos números, 4 y 2. 4 y 2. ¿Listo? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Para que recordemos esto de la factorización, porque me he dado cuenta que no se acuerdan de esto. Hacen como que se acuerdan, pero a la hora de tener que factorizar, se confunden. ¿Bien? Pero eso no significa que no lo aprendieron. Lo que pasa es que no lo han practicado. El siguiente, veamos, ahora cambiemos los signos. Tenemos x cuadrado, ¿ya? X cuadrado. Ponemos acá un menos 8. Y vamos a poner por acá un más 7x. Entonces, el análisis cambia completamente. ¿Por qué? Porque si el segundo signo es negativo, significa que los signos deben ser diferentes. Entonces ya me cambia todo en la interpretación, ya es otra cosa, diferente. Entonces, el primero, necesariamente, como los dos son diferentes, ya no es una suma, es una resta. Entonces tendremos uno positivo y el otro negativo. ¿Bien? ¿Sí? Y eso es porque el primer signo que miramos es el segundo. Cuando está ordenadito, hay que tenerlo ordenado. ¿Listo? Entonces, ahora, el producto es 8. Pero, justo, la resta es 7. ¿Cuáles son los números? 7 y 1. No, el producto es 8. Claro. Entonces tiene que ser 8 y 1. 8 y 1. Y el mayor. El mayor tiene que ser positivo. Así puede dar la resta 7. Para que la resta de 7. ¿Bien? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Por qué es importante esto? Porque nos vamos a dar cuenta de que la mayor parte de los ejercicios de ecuaciones de segundo grado de función cuadrática vamos a tener que factorizarlos primero. ¿Ok? Entonces, esto pasa a ser como importante recordarlo bien. La segunda,
la última, x al cuadrado, vamos a suponer que es un cuadro que tengo escrito ahí un cuadrado, ya, vamos a poner acá menos 2x menos 8. Entonces, lo primero siempre es el análisis de signos, porque a través del análisis de signos determino qué signos van. Entonces, primero, el segundo, ese es el que se analiza primero. Primero, el segundo. Suena raro eso, ¿no? Primero, el segundo. Primero se analiza el segundo signo. Si es negativo, ¿cómo van los signos? ¿Cómo son? No, si es negativo son diferentes, porque esto es el producto de los signos. Son diferentes. ¿Bien? Entonces, ¿qué operación voy a tener? Una recta. ¿Bien? El mayor, ¿cómo tiene que ser? Este es el signo del mayor. Negativo. Y el menor, positivo. Entonces ahora tenemos dos números que multiplicados me dan 8. ¿Bien? Y restados, ¿ya? Restados, me tienen que dar 2. O menos 2, como ustedes quieran. ¿Ya? Yo pondría menos 2. ¿Ya? ¿Qué número? El 4 y el 2 no. El 4 y el 2. Pero el negativo es 4 y el positivo es 2. ¿Sí? Ya. Entonces, tendríamos acá el 4 y el 2. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Sí. ¿En qué parte allí? Ahí, ya, la parte final. Lo primero. Entonces, en síntesis, en resumen, para que sirva para todo. Lo primero que uno hace es analizar el segundo signo. Si es positivo, el segundo signo, porque el segundo signo es el producto de los signos. Si el segundo signo es positivo, significa que deben ser iguales. ¿Iguales cómo? Bueno, depende del primer signo. Si el primer signo es positivo, ambos deben ser positivos. Si el primer signo es negativo, ambos deben ser negativos. En la segunda, ¿qué pasa si el signo es negativo? Deben ser diferentes. Y ya no es una suma, sino que es una resta porque son signos distintos. Y el signo del primero, el primer signo que aparece, me indicará el signo del mayor. ¿Cuál es la cantidad? ¿Qué signo tiene la cantidad mayor? Entonces, si acá ambos son positivos, si el primero es positivo, necesariamente, si el segundo es positivo, perdón, el segundo signo es positivo, necesariamente vino el primer signo positivo, ambos deben ser positivos. El producto debe ser 8. Ahí está, el producto debe ser 8. Y la suma debe ser 6. ¿Hasta ahí vamos bien allí? Ya, perfecto. Entonces, te fijas que si revisamos el segundo signo, si es positivo, deben ser iguales. Reviso el primer signo, es negativo. Ambos deben ser negativos. El producto es 8 y la suma menos 6. Los mismos números, pero con signo negativo. ¿Vamos bien? ¿Javier? ¿Sí? ¿Gonzalo? ¿Ya? ¿Allí? Ya, perfecto. Entonces, ahora, fíjate en esto. Revisamos acá. Negativo.
los signos son diferentes. Negativo, los signos son diferentes. Es una resta. El mayor debe ser positivo, acá el mayor debe ser negativo. El producto tiene que ser 8. Y la resta debe ser 7. ¿Qué números son esos? 8 y 1. Mayor 8, menor 1. El producto sigue siendo 8 acá. Es que el orden no importa mucho. Lo importante es esto. Cuando son negativos, los signos deben ser diferentes. Entonces, si son diferentes, el primer signo me indica el signo del mayor. Entonces, uno puede, por ejemplo, escribir como primero acá el mayor y luego el menor, como valor de número. ¿Ahí sí? Primero el mayor, luego el menor. A ver, no se ven, está bien, mira. A ver si podemos entenderlo. Tenemos una resta, ¿cierto? Estamos acá. Tenemos una resta. La resta me tiene que dar, estamos en esta parte, hasta acá. La resta me tiene que dar 7. Y el producto 8. ¿Por qué sé eso? Porque el mayor es positivo. Recuerda que acá el que acompaña a X es una suma. En este caso, curiosamente, una suma, porque como son diferentes, es una resta. Entonces, estoy buscando dos números, tales que al restar me da 7 y al multiplicar me da 8. Si yo multiplico esto, 8 por 1, me da el 8 que tengo acá. Perfecto. Y si yo los voy restando, me da 7, que corresponde a lo que está acá. ¿En qué orden los pongo? Puedo poner primero el que debe ser mayor, numéricamente, sin signo, y luego pongo el menor. Lo puedo hacer así. Para ordenar. Ahí sí. Ahí sí, ayer. Ya, perfecto. Vamos al último caso. Lo que pasa es que lo que siempre hay que estar mirando es que estamos factorizando esto. Este producto. X por X, X cuadrado, y acá me queda que tengo que A más B por X, A por B. Esto era álgebra de la que estuve trabajando a principio de año. Como en mayo. Ya, lo último. En este caso, signo negativo, son diferentes. Signo negativo son diferentes. El mayor tiene que ser negativo. ¿Para qué? Porque como son diferentes es una resta. Entonces, el producto me tiene que dar 8 y la resta me tiene que dar menos 2. ¿Qué números me dan eso? 4 y 2. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Bárbara Rosen. Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Ayer se entendió bien? ¿Javiera? Ya, perfecto. Practíquelo ayer. Factorice estas cosas. Haga los productos y factorícelo. Esto es importante que lo domine. No solo con respecto a ecuaciones de segundo grado, sino como lo que significa álgebra. Esta parte hay que saberlo hacer. ¿Ya? O si no, uno realmente es un montón de preguntas que no va a poder ni siquiera enfrentar. Enfóquese en las operaciones básicas. Es producto y factorización,
de estas expresiones. ¿Ok? Entonces, guardamos esto. Y esto es lo que me interesaba repasar. Un repaso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esto lo vimos, yo sé que se podían haber olvidado, pero esto en su momento debieron haberlo aprendido. Entonces, ahora borremos esto. Repasemos, recordemos. ¿Qué otra cosa más sería bueno recordar? ¿Qué es un eje de simetría? Eje de simetría. El concepto eje de simetría venía desde isometrías. Esto era buscar figuras congruentes. En isometría teníamos tres opciones, ¿cierto? La traslación, la rotación y las simetrías. Y por lo visto, de esto no se acuerdan mucho. ¿Y se han dado cuenta que siempre hay al menos 5 preguntas de esto? ¿Ya? Entonces, traslación es un punto, ¿ya?, al cual le sumamos un vector y me genera un punto nuevo. Punto, y le voy a poner una... Ahí, eso, punto. ¿Cómo se sumaban esas cosas? Bueno, coordenada por coordenada. Si el punto era, por ejemplo, x, y, y el vector era un a, b, la suma era, el punto nuevo iba a ser x más a, y más b. Coordenada a coordenada. Y esto es y, no b. Ya. La rotación era un caso fácil y un caso difícil. El caso fácil, ¿se acordan? ¿Se empiezan a acordar? Sí, ya. En rotación, el caso fácil era con respecto al origen. Era giros, rotar con respecto al origen. Y ahí eso era fácil, y si se acuerdan, uno formaba un triángulo y empezaba a moverlo. Sí, eso era, en 90 grados era menos i, x. Exactamente. Entonces, si trabajábamos con un punto x, y, nuestro punto inicial iba a ser x, y, que esto funciona como un pequeño repaso de estas cosas, porque esto ahora pasa a ser importante. Porque me he dado cuenta de que ya no se acuerdan bien lo que es un eje de simetría. ¿Qué propiedades cumple? Y esto no es difícil porque uno, si lo aprendieron en su momento, si lo ejercitaron en su momento, ya deberán recordar, lo pueden volver a recordar. Entonces, ¿se fijan que está claro que noviembre va a ser el mes del repaso? Un repaso constante. ¿Ya? Cuando vayan detectando cosas que no se están acordando bien, ¿ya? ¿Ok? Cosas que no van recordando bien, repásenla a la tarde, de inmediato. No los dejen para otro día. Hagan un par de ejercicios para volver al tema. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Listo? ¿Está clara la idea? No basta con el repaso. Tienen que ustedes también hacerlo haciendo algunos ejercicios del tema. ¿Ya? Cuando era de 90 grados con respecto al origen, 90 grados con respecto al origen, esto se convertía en el punto, ¿cómo era? Era menos i, x. Ahí se cambiaban las coordenadas. En 180 cambiaban todos los signos. Menos x, menos y. Exactamente. Menos x, menos y. Y 270 era... Y menos x. Era volver a cambiarle el otro era hacer y, menos x. Menos x. Perfecto. Sí. 360 volvió a ser el mismo. Ahora, este era el giro fácil. ¿Cuál era el giro difícil? Con respecto a un punto diferente. Entonces vamos a inventar un punto A, B. ¿Ya? El centro ahora no va a ser el origen, sino que el centro va a ser un A, B. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles eran los pasos a seguir? 3 pasos. Primero, y de esto ya no se acuerdan, restar, ¿ya?, al punto
Sí, sí, restábamos el centro. Sí. ¿Listo? Restar al punto el centro. El segundo era girar. Lo que me pidieran es girar. Y el tercer paso era Volverlo. sumar nuevamente al punto ya girado, al punto prima, al punto girado. ¿Ya? ¿Qué tengo que sumarle? El centro. Las coordenadas del centro. ¿Listo? Y eso lo demostramos. ¿Ya? Debieran tener un cuaderno donde esté eso. Así que ahí lo puedes volver a repasar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque el concepto es generar lo que se llamaban figuras congruentes. La simetría eran dos. ¿Listo? La importante, ¿cuál es la importante? Vamos a repasar las dos. Yo estoy en plan de repaso ya. Entonces, ¿cuál era la importante? La primera, teníamos acá lo que llamábamos simetría axial. ¿Qué era la simetría axial? Construir imagen espejo. Una reflexión respecto a una recta. ¿Y cómo, a qué junta eso? Eso es como un espejo. El objeto y la imagen. ¿Ya? Ahora, la que era la simetría central, esa era la fácil. La simetría central era con respecto a un punto, central era con respecto a un punto, que era muy fácil porque era como un giro de 180. Con respecto al punto. ¿Listo? Entonces eso es muy fácil. ¿Listo? O como una homotesia con k igual a menos 1. Espero que se acuerden de homotesia, que siempre preguntan. No están repasando, no han repasado mucho. ¿Ya? Como te decía, mantener la proporción, ¿no? Es semejanza. Sí. Sí. Y con respecto a un punto. De hecho que sí, sí. Sí. Entonces, las K positivas, hay dos posibilidades, con K entre mayores que 1, que queda más grande, con K entre 0 y 1, que queda más pequeño. Eso, pero al mismo lado que el punto. ¿Ya? Ese era el dibujo que les hice del triángulo que se achicaba y crecía. Y cuando hay que darlo vuelta, es como K igual a menos 1, al otro lado del punto. Pero eso parte de otro tema. Pero lo que me interesa es, ahora, después de todo este paseo, ¿qué era un eje de simetría? Un eje de simetría, ahora, ¿qué propiedad cumple la reflexión? La propiedad importante que cumple es que si usted tiene una recta, ¿ya? Una recta, y acá tiene un punto, ¿ya? La imagen, ¿ya? Con respecto a la recta, debe estar a la misma distancia. Y la distancia siempre debe ser la perpendicular. Entonces, ¿ya? El homólogo, el respectivo, la imagen, ¿bien? Deben estar a la misma distancia. Esa es la propiedad básica. Y la distancia es 90 grados, perpendicular. Entonces, ¿qué es un eje de simetría? Un eje de simetría es una recta que separa la figura y esto es todo los ejes de simetría, la separa en dos mitades, ¿ya? Equivalentes. Tal que al hacer una reflexión respecto al eje, la figura resulta indistinguible. ¿Quedó clara la idea? Queda convertido en objeto de imagen.
¿ya? En mitades que son equivalentes una con la otra. Eso es un eje de simetría. ¿Les resulta razonable? Sí. ¿La figura humana tiene eje de simetría? Sí. Una recta que pase por exactamente la mitad del rostro, la mitad del torso y separe las dos piernas. Eso es un eje de simetría. Pero ese eje de simetría es externo. ¿Ya? Y no es completamente exacto. ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entiende claramente? Ya. Entonces, vamos a guardar. Y lo que nos va a interesar, por ejemplo, es verificar, guardar, ahorramos. Entonces, la parábola, esta curva que nos va a interesar en un ratito más, su concepto central es que tiene un eje de simetría que lo separa en dos ramas. Entonces tenemos acá, es importante el eje de simetría, súper importante. ¿Listo? Es parte del vértice. Que no solamente el vértice es otra cosa, es diferente. Pero lo interesante es que el eje de simetría ya tiene que pasar exactamente formando dos ramas. Separa dos ramas que son equivalentes. ¿Ya? Una rama ascendente y una rama descendente, tal que una y la otra son imágenes. La rama descendente. Descendente creo que es con C. ¿O no? Sí. Descendente. Vaya. ¿Listo? Con SC. Descendente. Ascendente y descendente. 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 Descendente, sí. Estoy la duda. Mira que estoy la duda. Búscalo. ¿Alguien lo busca por mí, por favor? ¿Ya? Descendente. Descendente. Sí, se ve bien. Sí, así. Se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, lo interesante es que si tenemos un punto de esta rama acá, esta rama tenemos un punto A, podemos encontrar y sabemos que tiene un punto homólogo en la otra rama, ¿cierto? Un punto correspondiente, respectivo, una imagen. Tal que, ¿ya? La distancia entre A y la recta debe ser igual a la distancia entre A' y la recta. Y estos ángulos tienen que ser de 90. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Lo que era el eje de simetría, lo importante del eje de simetría, tal como nos vamos a empezar a dar cuenta que, claro, las rectas tenían un puro concepto importante, la pendiente. Y le dimos a la pendiente. Y después apareció el coeficiente de posesión. Se acabó. Ahí teníamos nuestro modelo lineal y después teníamos que aprender a construir los modelos. Acá tenemos más elementos. Y el eje de simetría es un elemento importantísimo. Porque me separa inmediatamente la gráfica en dos partes que son equivalentes. Si tengo un punto de la parábola, puedo encontrar su imagen, a menos que sea el vértice, que viene a ser el único punto que no tiene imagen. Entonces, aparecerá también otro punto acá. La intersección entre la parábola y el eje de simetría define este punto que se llama, lo vamos a escribir en rojo, grande, rojo, en rojo. Rojo, ¿ya? Que es el vértice. Ya, hasta acá, ¿cómo van? José, Javiera, Luis, Magdalena. ¿Qué era el DAE?
que la distancia entre A y la recta debe ser igual a la distancia entre A' y la recta. Ya, esa es la idea del eje de simetría. ¿Listo? Entonces, vayamos a ecuación cuadrática. ¿Listo? Ya vimos la parte del repaso. Espero que haya resultado práctico, que se hayan recordado de cosas, ¿ya? Y si resultó que muchas de las cosas que estaba hablando ya no se acordaban mucho, tienen que repasar hoy. No mañana, hoy. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas? Isometría, homotesia, factorización. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? Concéntrense en esos temas. ¿Por qué? Porque los vamos a ir necesitando en la medida que empecemos con ecuación cuadrática. Funciones, espero que hayan aprendido. ¿Ya? Las funciones básicas. Entonces ahora, en la ecuación de segundo grado, entonces, guardamos nuevamente, borramos esto, y vamos a la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado tiene las siguientes características. Primero, vamos a analizar la ecuación, para que sea ecuación de segundo grado, es un ax al cuadrado, que lo voy a escribir después, que es más claro, más un b por x, más c igual 0. Y esto tiene que ser con exponente 2. ¿Ya? Estas las tengo hechas, pero prefiero volver a hacerlas para que las vamos construyendo juntos. Y eso me recuerda que estoy como con tendinitis en el codo. Y eso es por mucho computador. El viernes molesto. De ahí tengo que trabajar. Ya, entonces, ¿cuál es la condición para que esta sea una ecuación de segundo grado? La condición es que necesariamente A debe ser distinto de 0. Esa es la condición. ¿Bien? Ya. Existen dos casos principales. Entonces acá vamos a empezar inmediatamente que en la ecuación de segundo grado hay dos casos. Dos casos principales. Entonces, el A va a ser el caso incompleta, ¿ya? Y el B, el que más a uno le importa, el caso completo. ¿Ya? La incompleta es aquella en que, ¿ya?, B o C o ambos son 0. Entonces le falta el término con X o el término con C. La completa es aquella en que A, B y C son distintos de 0. Son diferentes de 0. ¿Bien? Ya, entonces, partamos con la incompleta. Si alcanzamos a ver por lo menos esto, ya con esto, y alcanzamos a ver la fórmula en la parte completa, ya con eso estamos listos. ¿Ya? El martes seguimos con las raíces, el discriminante, y empezamos con la cuadrática. ¿Ya? Pero se van a empezar a dar cuenta que tienen que aprender a factorizar. Todo lo que aprendamos de ecuación de segundo grado, o todo lo que no aprendamos de ecuación de segundo grado, ¿ya?, nos va a servir o nos va a afectar en función cuadrática. 5 preguntas. ¿Listo? 5 preguntas. La prueba son 5, una de ecuación cuadrática y 5 de función, 4 o 5 de función cuadrática. ¿Bien? Pero la función cuadrática hay que saber todo de esto también, de la parte de la ecuación cuadrática. Ya. Casos, entonces empezamos a revisar. El A. Caso A,
¿Cuál es el caso A? Lo incompleto. Primer caso, el más sencillo. Partamos con el primero. Cuando B y C son 0. Entonces, lo que vamos a tener es una ecuación del tipo ax al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado, ¿ya? Igual, ¿dónde está? Igual 0. ¿Listo? ¿Cómo se soluciona esta? Se despeja x, nada más. ¿Listo? El esquema general es despejar x. Entonces, despejar x. ¿Listo? Entonces, como divido por A, primero acá, divido por A, entonces, ¿dónde está? Divido por A, me va quedando x cuadrado igual 0, y acá viene un paso que es súper lindo, sacamos raíz y se acabó el baile, porque x tiene que ser solamente 0. Es decir, cuando b y c son 0, única solución, las soluciones, ya, incluso después van a aprender, ¿ya? Las soluciones son 0. ¿Listo? Después vamos a insistir en esto de que siempre son dos soluciones. A veces son diferentes, a veces son iguales. ¿Ya? Pero por ahora esta es fácil, pero es puro sacar raíz. ¿Qué sucede cuando ahora, el segundo caso, cuando B es 0? ¿Ya? Nuevamente, entonces la vamos a escribir y vamos a ver qué estrategia seguimos. AX más C igual 0. Entonces, lo que tenemos acá es que esto es AX cuadrado. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es despejar 0. Despejar X. ¿Listo? Intentar hacer. Entonces tendríamos que ax al cuadrado, lo vamos a escribir después, vamos con menos c, bien, acá. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Dividimos por a, me quedaría ax al cuadrado, ax igual a menos, no, nada que ver que ax, aquí uno se distrae, está pensando en otra cosa, ax debe ser menos c partido por a, y acá uno debiera sacar raíz. ¿Ya? Pero acá vamos a tener un problema. Habrá dos posibilidades. Y si sacamos raíz, tenemos dos chances. ¿Ya? Que podamos calcular la raíz, que exista la raíz de menos c partido por a, ¿ya? Y que esta cantidad subradical, ¿ya?, sea mayor que 0. Mayor o igual que 0. Por lo tanto, las soluciones van a ser más menos esa raíz. ¿Listo? Si es que la cantidad subradical es mayor o igual que 0. El otro caso es cuando la cantidad subradical, ¿ya?, la que está acá, eso es menor que 0. Y en ese caso, no puedo calcular la raíz, porque esa raíz no pertenece a los reales. Entonces, las soluciones acá, cuando esto es menor que 0, no pertenecen a los reales. Entonces, ¿siempre se podrá solucionar? Bueno, a veces llegaremos a cosas en que no podemos, sabemos que está fuera de los reales, porque tendremos una cantidad que es subradical, que es negativa. ¿Van bien? ¿Hasta ahora? ¿Sí?
¿Van bien? ¿Alguna duda? Los dos casos más sencillos. Es cosa de despejar X. ¿Listo? Los más simples ahí porque no hay problema, se puede despejar X fácilmente y nos damos cuenta de que a veces se puede hacer y a veces no se puede hacer. Tercer caso. ¿Listo? ¿Van bien, chicos? ¿Alguna duda? No, profe, todo ok. ¿Todo ok? Ya, perfecto. 1, 2, 3, borramos. Tercer caso. El tercer caso corresponderá cuando C es 0. ¿Listo? Y acá, curiosamente, si C es 0, tendremos a este caso incompleto, ¿bien? Que esto es AX más BX igual 0. Ya. Y acá le ponemos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, nuevamente, acá, ¿qué tendríamos que hacer? Lo primero es, fíjense, factorizar por X. Porque están los dos, ¿cierto? Entonces, la achicamos inmediatamente de grado. Y acá cambió todo este esquema y acá se convierte, al factorizar por X, en AX más B igual 0. Y acá lo que tenemos que recordar antes de seguir avanzando es que si tenemos que A por B es 0, un producto que vale 0, o A vale 0, o B vale 0. Entonces eso nos va a llevar a dos opciones. Y acá nos va a llevar a dos soluciones. ¿Ya están medio colapsados? ¿No? ¿Están bien? ¿Listo? Ya, entonces. Acá tendríamos dos casos. X vale 0 o AX más B vale 0. Por lo tanto, despejamos X acá, una ecuación de primer grado, y X valdría menos B partido por A. ¿Listo para la incompleta? No son difíciles. ¿Se dan cuenta que las incompletas son bastante sencillas? Ya. Las incompletas son bastante fáciles. Y lo que hay que recordar es esto, que si un producto es 0, necesariamente esto se puede factorizar. Tendré dos soluciones. Partamos entonces ahora con el caso de la completa. Entonces, guardamos acá, borramos, y vamos al caso de la ecuación completa. El caso importante, caso ecuación completa. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que una ecuación completa es cuando tengo AX al cuadrado más un BX más C igual 0. ¿Bien? Todos distintos de 0. Lo primero que tiene, les voy a ser súper honesto en esto. Esto siempre, esta expresión, la que está acá, siempre, así, siempre, y esto se llama teorema fundamental del álgebra, todo polinomio de grado n es factorizable en n polinomios de grado 1. Siempre. Es como el teorema fundamental de la aritmética. Todo número compuesto es factorizable en forma única como producto de factores primos. Lo mismo acá. Esto lo que me indica es que siempre es factorizable en dos factores. Siempre. ¿De acuerdo? ¿Cómo se factorizará esto? La forma en que se factoriza ya se llama, lo voy a escribir por acá, lo voy a poner por acá, la forma de factorización
es lo que se llamará completación de cuadrado. Quizás alguna vez en el colegio se lo enseñaron, que no, pero nunca escuchaban hablar de eso. La completación de cuadrado es una forma de factorización en que se suma y se resta lo necesario para completar un cuadrado de binomio. ¿Ya? Lo pongo por acá, grande y bonito, ¿ya? Esto se suma lo necesario para completar un cuadrado. ¿Es un método de factorización espectacular? Sí, espectacular. ¿Se necesita alguna vez la PCU? No. Nunca. Pero a nivel de universitario lo pueden llegar a necesitar si se pueden estudiar alguna ingeniería. Pero lo que importa es que siempre lo puedo factorizar. Entonces, si siempre es factorizable, esto que está acá, siempre se va a poder escribir como un x, en paréntesis, x menos algún valor que le vamos a poner alfa, ¿ya? Alfa. Y otro valor que va a ser beta. Y esto va a ser 0. Entonces, si nos fijamos bien, como vimos recién, si el producto de estos es 0, necesariamente las soluciones van a ser x igual a alfa o x igual a beta. ¿Está claro por qué cambian de signo? Porque lo igualo a 0 y después lo despejo. Lo igualo a 0 y después lo despejo. Cuando factorizamos con esto, con la fórmula general, que después les voy a mostrar cómo se llega, ¿ya? No me voy a enfocar hoy día. Cuando hacemos esto, siempre factorizamos. Entonces, siempre podemos llegar a algo así. Siempre. Lo que pasa es que a veces a uno le cuesta mucho hacer la factorización. ¿Ya? Entonces, hay una máquina que hace la factorización. Esa máquina se hace con completación de cuadrado. Les puedo enseñar cómo se construye la máquina. Pero, no quiero perder tiempo en eso, por ahora. ¿Ya? Y eso lo pueden revisar en otro momento. Llegamos a que siempre se puede factorizar de la manera... ¿saben qué? Voy a cambiar esto porque le voy a poner alfa y beta. ¿Saben por qué? Porque acá está A y B. Nos podemos confundir con A, B, C y tantas cosas, que son tantas A y tantas B. ¿Cierto? Entonces lo voy a escribir de nuevo. Lo voy a hacer a mano. Entonces, siempre se puede factorizar como un X menos alfa, para que no tiene nada que ver con el A y el B que está arriba. Menos beta. Igual 0, y las soluciones van a ser x igual a alfa o x igual a beta. ¿Cómo llegamos a ese alfa y beta? Estas soluciones. Esta lo que llamamos la fórmula general. Entonces, ahora vamos a borrar y la vamos a hacer por acá abajo. Y la fórmula general es esto, sí, es escribir x1, x2, y corresponde a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c partido por 2. ¿Por qué aparece un x1 y x2? Porque la raíz puede ser positiva o negativa. ¿De dónde sale esto? Llamada la fórmula general de la completación de cuadrado. Cuando uno hace una completación de cuadrado de esta expresión, llega a la fórmula general. De aquí al jueves se la aprenden, ya repasen factorización,
empiecen a ver el libro, las páginas correspondientes, empiecen a usar la fórmula general y se la aprenden bien de aquí al jueves. El jueves seguimos con cuadrática, ecuación cuadrática y función cuadrática. ¿Ok? ¿Les parece?